Bienvenidos a otra publicación de La Verruga. En esta ocasión quiero hablar de una opinión acerca de la verdadera historia de la civilización moderna. Ya pues es tratando de integrar diferentes ideas, conceptos, diferentes descubrimientos en darles coherencia y organizarlos para comprender mejor lo que pasó o lo que sigue sucediendo en el mundo, en nuestro planeta, y lo que sucedió en historia pasada, en tiempos pasados, que no se nos deja ver en forma clara por eh, las, eh, los poderes que mueven al mundo. Entonces, lo que yo quiero tratar de dilucidar es la verdadera historia de nuestra civilización humana. Actualmente, bueno, existen enormes avances tecnológicos que no pueden negarse. Hay grandes urbes con tecnología muy avanzada, de la cual pues muchos nos quieren hacer creer que pues es eh, invención pura del ser humano que habita sobre la Tierra, pero yo creo que hay un poco más, hay algo más allá, lo cual queda bien demostrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis buscaban alrededor del mundo la historia antigua de la humanidad y hablaban de que ellos eran de origen ario, que venían de la zona de la India. Y bueno, se vio claramente que ellos avanzaron a pasos agigantados su tecnología, de tal manera que lograron desarrollar los cohetes, la propulsión a chorro, que después sirvió de base para el programa de la NASA. Entonces hay algo ahí oculto en el pasado que no nos dejan ver, no quieren que las grandes masas sepamos, y precisamente por eso es que nunca se alcanza una masa crítica para demandar esa información, porque pues esta información la tiene si acaso 1 millón de personas en el mundo y somos casi 10.000 millones de personas, entonces no alcanzamos masa crítica para lograr demandar ese conocimiento y de verdaderamente participar en lo que sucede en nuestro mundo. Simplemente somos individuos aislados que no logramos, a pesar de que sepamos ciertas cosas, no logramos incluso ser escuchados o lograr que se hagan algunos cambios en la sociedad. Simplemente somos arrastrados por las grandes masas. Ellos son lobos que encaminan a las ovejas por el camino que ellos desean, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Este es un globo terráqueo que se relaciona con el tema que quiero tratar. Aquí nos podemos dar cuenta de que es el mapa aceptado por la historia convencional, la ciencia convencional, en este caso la geografía convencional. Eh, Aquí el establecimiento del sentido del planeta, del globo terráqueo, es arbitrario. Eh, pues algunos científicos se pusieron de acuerdo hace mucho tiempo en que el norte pues era el lugar donde está el polo norte, y que así es como deberíamos de ver todos el mapa terrestre en ese sentido. O sea, nadie lo puede ver de otro sentido porque se supone que es erróneo, o sea, que lo ve uno de lado, que lo ve uno de cabeza, eso es erróneo, siempre tiene que estar así, eso se considera en sentido normal, ¿sí? Todo lo demás está incorrecto, o sea, si lo ves de otra manera, de otra forma. Ahora, esto es muy importante en el concepto que quiero plantear, porque cualquier persona que se acerque a ver un globo terráqueo, lo que verá inmediatamente será el polo norte, verá Europa, los continentes, ¿sí? Ya le va a costar un poquito más de trabajo ver Australia, ¿verdad? Pero lo que es la Antártida, o sea, va a quedar, lo que es el polo sur, va a quedar abajo, ¿sí? Y consciente o inconscientemente, la gran mayoría de las personas pues ni siquiera le van a dar la menor importancia a la Antártida. Está abajo, ni siquiera está a la vista, o sea, está oculta.
¿sí? Incluso se ponen a pensarlo, en el mapa de Naciones Unidas tampoco existe la Antártida, ¿sí? O sea, el mundo que ellos nos quieren mostrar es este. La Antártida no existe, ¿sí? O sea, nadie se pone a pensar en que existe una Antártida, ¿sí? Rara vez. Solo cuando ven pingüinos o algo, pero bueno, esa es la idea que quiero mostrarles. O sea, que ese es el mundo que ellos quieren que veamos. O sea, la Antártida no existe, ¿no? Ahora, bueno, la convención de los polos, que se supone que el polo magnético está al norte, que queda demostrado porque, bueno, la agujita de la brújula se va hacia el norte, ¿no? Pero yo también quisiera eh, establecer una duda, ¿no? Si se supone que la gravedad atrae todo, entonces, bueno, el norte es gravedad, ¿no? Entonces, si el norte es la gravedad que lleva la aguja hacia abajo, entonces probablemente el norte debería estar hacia abajo, ¿sí? Yo siempre he creído, he sido de la idea de que el conocimiento, la ciencia convencional que está organizada y dirigida por una élite monolítica que nos quiere orientar a tener un conocimiento erróneo, casi siempre nos va a dar el conocimiento al revés, ¿sí? Es como cuando decían que el ser humano era el centro de la creación, cuando la Tierra era el centro del sistema solar, eh, que, que la Tierra era plana, muchas cosas que son mentiras, ¿sí? Que son mentiras y eso es lo que ellos quieren que creamos, o sea, es todo al revés, ¿no? Entonces, que bueno, este caso viene a algunos están manejando la teoría de que, bueno, y es completamente lógico que pues la Vía Láctea está en movimiento, o sea, todas las galaxias están en movimiento, la misma Vía Láctea gira sobre sí misma, el sistema solar gira, los planetas alrededor del Sol, entonces el Sol no está estático, en realidad es un movimiento constante y los planetas van atraídos por él, por su gravedad, van atrás de él en círculos, ¿sí? Como en forma de espiral, esa es la realidad de nuestro sistema solar. Okay, aquí está una gráfica más clara, ¿sí? El Sol va viajando a través del universo y los planetas van siguiéndolo en forma de espiral. Eso es a lo que voy, de que, bueno, en realidad, ¿dónde está el arriba y dónde está el abajo? ¿Sí? Es un acuerdo arbitrario, ¿sí? Arbitrario por sociedades ocultas o secretas. Aquí está un mapa de la Tierra al revés, ¿sí? Donde, bueno, ya queda la Antártida o el Polo Sur hacia arriba y lo que son los continentes pues están de cabeza de acuerdo a la concepción oficial, ¿sí? Pero bueno, me llama la atención que eh, las grandes masas terrestres parecieran aglomerarse en lo que es el polo norte que ahora conocemos, ¿sí? Y si vemos que se trata de la gravedad, o sea, la gravedad que jala las masas terrestres, entonces la gravedad jala hacia abajo, ¿sí? Como se supone que nos jala a nosotros, ¿sí? Entonces esta sería la posición correcta del globo terráqueo, ¿sí? El polo sur arriba, el polo norte abajo, y las grandes masas terrestres se tienden a decantar hacia abajo por la misma gravedad. Es un punto de vista. Lo que me lleva, bueno, a lo que es la Antártida o Polo Sur, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está oculta bueno, queda en la parte baja del globo terráqueo, en los mapas también, y ni siquiera se ve, apenas se ven los bordes. En el escudo de la ONU no aparece, porque la Antártida es muy importante. Hubo una declaración, el video está en YouTube, de un general Byrd, que después de la Guerra Mundial hizo una expedición a la Antártida y en una entrevista dijo que era el lugar más importante estratégicamente para la historia futura, en forma militar y científica, era un lugar muy importante y en las últimas décadas ni siquiera se le ha mencionado. Eh, yo pienso, mi teoría es que en esa Antártida pudo estar la Atlántida que incluso Platón reconocía y algunos historiadores antiguos reconocían su existencia. eh,
y bueno, hablaban de que estaba pues en el mar, ¿no? No era una superficie continua, sino que estaba en el mar. Y bueno, aquí está la Antártida en medio del mar. Y tiene un tamaño enorme, tiene un tamaño aproximado al de Estados Unidos, si no es que un poco más grande. eh, bueno, ahí va lo que quiero comentar. Algunos hablan de que, bueno, en los polos se encuentra la entrada a una tierra hueca. Eso yo lo creo, pero fuera de ese tema, fuera de que exista en el interior un sol o que exista Agartha, que es una tierra oculta en el centro de la Tierra, lo cual a mí se me haría lógico porque en el exterior estás expuesto a todas las inclemencias meteorológicas y en el interior, pues teóricamente debería ser un lugar más tranquilo, más templado. Eh, el exterior de la casa es inclemente, el interior de la casa es cómodo, ¿sí? O sea, tiene lógica, ¿no? Pero bueno, algunos hablan de que en esos polos existen o existieron unas entradas que probablemente en este momento se encuentran cubiertas por el hielo, ¿sí? Eh, y en una de esas entradas pudo haber estado la Atlántida. Lo que es la civilización antigua o la civilización humana o de los atlantes, sí, más bien los atlantes podríamos tratar de diferenciarlos de la humanidad actual. Probablemente eran unos seres humanos un poco diferentes. No nada más pudieron haber estado ahí en esas tierras del Atlántida, del Polo Sur, del Polo Norte, también en las profundidades marinas. Recordemos que aproximadamente tres cuartos, 70% de la superficie del planeta es agua, ¿sí? Y hay algunas grutas o submarinas que alcanzan miles de kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, superan la altitud del monte Everest. Entonces, ahí pueden existir muchas cosas, ¿sí? Muchas ocultas. Yo soy convencido de que los ovnis existen, incluso hay material histórico que hay mención o incluso dibujos de ovnis. Algunos también les llaman OSNIs, que son objetos submarinos no identificados. Yo creo que esos objetos tienen la capacidad de entrar al agua, volar y adquirir unas velocidades impresionantes porque desarrollaron la tecnología para no tener fricción, ni fricción del aire, ni fricción del agua. Entonces se pueden mover a velocidades impresionantes, no imaginables en este momento para nosotros. Algunas seguidoras del fenómeno saben que muchos ovnis entran en lagos o lagunas, entran en volcanes, probablemente se pueden teletransportar. Lo que yo creo es que esos ovnis no son extraterrestres, sino es más probable que sean intraterrestres, que son parte de este planeta, no que vienen de fuera. Bueno, probablemente llegaron aquí hace muchos miles o millones de años, pero están aquí. O sea, no, probablemente llegaron aquí antes que nosotros. O sea, no son extraterrestres como tal. Probablemente tienen capacidad de teletransportación, de viajar en diferentes dimensiones. Pero bueno, todo eso viene de lo que es la Atlántida, así que esos atlantes pudieron tener esa tecnología y probablemente todavía la tienen, pero simplemente no se muestran, no se muestran ante nosotros. Probablemente como a nosotros no nos interesa mostrarnos a una manada de chimpancés en la selva, ¿sí? Ahora, aquí viene donde se empiezan a juntar todo el conocimiento, ¿sí? Todos los hallazgos, los descubrimientos. Se supone que la última glaciación de la Tierra fue hace aproximadamente entre 6 y 12.000 años. La mayoría concuerdan que fue hace 10.000 años, ¿sí? Donde todo el globo terráqueo se congeló, o la gran mayoría del globo. Lo cual algunos argumentan que fue lo que permitió que los asiáticos pasaran por el estrecho de Bering y colonizaran América. Probablemente fue así, probablemente no lo fue, ¿sí? Si nos regresamos al mapa invertido, probablemente ese congelamiento también permitió que gente de la Atlántida o del Polo Sur subiera a través de ese congelamiento hasta lo que es la Patagonia o incluso la zona sur de África.
Por eso es que ellos hablan de que el primer hombre surgió en África hace 100.000 años y probablemente fue cierto, pero no el hombre civilizado, ¿sí? Fueron aborígenes, ¿sí? O sea, como nómadas, pequeños grupos humanos, etcétera, que llegaron ahí, colonizaron, pero las grandes civilizaciones probablemente se han mantenido o se mantuvieron en lo que era el Polo Sur, en la Antártida y en forma submarina, bajo el agua, ¿sí? Eh, los historiadores coinciden en que los sumerios probablemente son la civilización avanzada más antigua de la que se tiene conocimiento. Hablan de que fue el primer lenguaje escrito, ¿sí? De la historia. Y eso tiene aproximadamente 6.000 años, o sea que se datan las evidencias arqueológicas más antiguas de esta civilización hace 6.000 años. Aquí podemos ver un tallado en piedra donde se ve lo que teóricamente serían los Anunnaki, que sería el señor grandote, el señor alto que está sentado, ¿sí? Que está, se puede decir, dando su conocimiento, que es el jefe, que es el líder, probablemente que viene de la Atlántida, en aquella época que empezó a congelarse la Antártida. Muchos grupos salieron de ahí con su tecnología y llegaron a donde estaban las tribus o grupos humanos no civilizados que habían tal vez llegado mucho antes pero que no contaban con ese avance tecnológico y que vivían prácticamente en la edad de piedra, ¿sí? O la edad del fuego apenas. Entonces esas personas pequeñas son representativos de esos humanos o subhumanos que probablemente somos nosotros, ¿sí? O sea que no estábamos avanzados. Es una parte. Aquí está la civilización egipcia, que también aproximadamente esa es su antigüedad. Sería también entre 6.000 años aproximadamente. La esfinge es más antigua de lo que muchos dicen porque esa cabeza no es la original. Probablemente 6.000, 10.000 años, ¿sí? Eh, la civilización china también coinciden muchos que fue de aproximadamente 5.000 años. Ellos adoraban a los dragones, o sea, dragones alados, probablemente se trataba de naves voladoras. Esta es un Vimana de la historia hindú. Existe una colección de libros que se llama el Mahabharata. Sí, Mahabharata. Que habla de los Vimanas, de unas guerras nucleares muy probablemente, ¿sí? Solo hay que buscarlo en internet y narra una guerra nuclear, narra naves voladoras y bueno, esa civilización también es muy antigua, pero no llegaría más allá de los 10.000 años. Muchos coinciden que es mucho menos, pero bueno, coincide con el periodo glacial, eso es lo que yo quiero ir, el congelamiento de los polos, probablemente un cambio de orientación de lo que es el eje terrestre. Y bueno, eso lo puse al principio porque, lo vuelvo a repetir, probablemente, o sea, ese no es el sentido en el que en realidad se está moviendo la Tierra, o sea, probablemente el norte no es el norte, sino es el sur, o sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. eh, un dibujo de una historia que muchos consideran que es cierta de Japón, donde hablan que llegó un dios, un semidios en una nave desde el mar llegó y fue el que inició la civilización japonesa, ¿sí? Ya la civilización avanzada japonesa. Esta es la máquina de Antiquitera, que se habla de que tiene alrededor de 5.000 o 10.000 años, ¿sí? Es una evidencia que se encontró en el mar de que en realidad existieron civilizaciones avanzadas mucho más antiguas de lo que nos quieren hacer creer, ¿sí? Es una de las pocas evidencias que existen, pero existen más, hay evidencias escritas, hay evidencias pictográficas, que si juntamos todo ese conocimiento, en realidad deberíamos de tomar en serio todas estas cuestiones porque son muy importantes. Aquí están los Atlantes en México, ¿sí? Son esculturas en piedra que sospechosamente parecían tener unos petos, un tipo de traje, unos cascos, y en la mano derecha, si se dan cuenta, parecían tener una especie de arma o pistola, o sea, un artefacto ahí, que no podría decir exactamente de qué se trata, pero parecía una pistola, ¿sí? Están viendo al horizonte.
Aquí estas son las piedras del Baalbek, que pesan miles de toneladas, que ni siquiera la tecnología actual las podría mover, y si las pudiera levantar, por ejemplo, una grúa que creo que existe en China, si la pudiera levantar, no la podría mover, o sea, no la podría desplazar desde donde la tallaron, o sea, es imposible. Entonces eso solamente se explica con tecnologías, con civilizaciones muy avanzadas, más avanzadas que nosotros incluso, de hace miles de años, pero no hace tal vez millones de años, o sea, sino relativamente reciente, ¿sí? Alrededor de 10.000 años. Las cabezas olmecas igual, facies negroides en América, cuando se supone que los primeros negros llegaron con los españoles alrededor del siglo XV, ¿sí? Y con una especie de casco, o sea, ¿cómo se explican eso? Los gigantes de la isla de Pascua, ¿sí? Que acabaron con todos los recursos, pero fueron los nativos o fueron otros, probablemente los atlantes que llegaron de fuera solamente por recursos naturales. Esta es una estela, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Palenque. Ahí claramente se ve y esa estela es verídica, existe en videos, existen fotos, es real, como si un aborigen estuviera sentado en una nave espacial. A la derecha se alcanza a ver el fuego de la propulsión, ¿sí? O sea, y se alcanza a ver un tablero con botones o con palancas, o sea, es algo bastante sugestivo de una nave espacial, al entendimiento de que tal vez en ellos tenían en ese momento, ¿sí? Entonces a lo que yo quiero llegar es que la historia tal como nos han contado no es completa, es inexacta, y hay que revisarla para saber exactamente cuál es nuestra historia real, nuestro origen, porque son cosas muy importantes. Yo espero que, bueno, de hecho me da hasta miedo que tanto conocimiento ya esté disponible en las redes, en internet, pero lo que también me queda claro es que la gran mayoría de las personas están ensimismadas, están distraídas y no le dan importancia a este tipo de cuestiones que son de importancia capital, porque pues no te, como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, o sea, si no te puedes conocer, entonces, o sea, ¿qué haces aquí? Sí, no sabes ni de dónde vienes ni para dónde vas, entonces todo esto es muy importante.